Ahora pasamos a las exenciones. Primero nos dice si está agravado, ¿verdad? Si está afecto. Ahora le voy a liberar a ciertas personas o ciertas situaciones para que no me paguen el impuesto. Eso es lo que se dice en este decreto. Primero el Estado, sus entidades descentralizadas o autónomas. Todo el Estado, ¿verdad? No paga impuesto de solidaridad. Las universidades y centros educativos. Recordemos que estos dos también tienen exención en el IVA, tienen exención en el ISR, ¿verdad? Las universidades de todo y los centros educativos únicamente por tres rubros que son inscripción o matrícula, ¿verdad? Le conocemos así, los pagos mensuales o colegiaturas y los derechos de examen. Solo por eso, pero también en el impuesto de solidaridad se les ha dado la exención a los centros educativos. Con ellos se puede dar una combinación de situaciones también. Recordemos que el hecho de una persona gozar de exención no quiere decir que vaya a estar exento de todo, ¿sí? Y les pongo el ejemplo también. Un centro educativo está exento de la inscripción, ¿verdad? Y de los pagos mensuales que hacen los padres de familia para que sus hijos estudien ahí, tanto en el IVA como en el ISR. Pero si la misma persona que es dueña del centro educativo tiene cafetería, tiene librería dentro de las instalaciones del colegio o aunque sea afuera, ¿verdad? O venda cualquier otro tipo de productos, a veces hasta juguetitos venden, ¿verdad? En las tiendas. Eso quiere decir que sí desarrolla una actividad mercantil, ¿sí? Posiblemente tenga patrimonio propio, mostradores, tenga bienes, ¿verdad? A nombre del colegio o del centro educativo. Y supere el margen, ¿verdad? El 4% del margen bruto sobre los ingresos. Entonces podemos considerar que por esa parte el centro educativo sí tendrá que pagar impuesto de solidaridad, ¿sí? No quiere decir que automáticamente por estar exento de algo lo voy a aplicar a todos los impuestos. No, tenemos que verificar cada situación. Y en este caso, ¿verdad? Pagará por lo que está afecto y seguirá exento por las colegiaturas, por la inscripción y por los derechos de examen. Otra exención es para las personas que inicien actividades empresariales por los primeros 4 trimestres. Esta consulta también nos hacen bastante aquí en el contact center, en el chat, porque nos dicen, mire, yo me acabo de inscribir, ¿sí? Supongamos que hoy recibimos una llamada y nos dice un contribuyente, mire, yo me inscribí ayer, ¿cuándo tengo que empezar a pagar impuesto de solidaridad? Nosotros le orientamos y le decimos, mire, usted ahorita ya está en el primer trimestre, que es de enero a marzo, ¿sí? Este ya es uno. Va a estar exento del segundo trimestre, sería de abril a junio, ya van 2. El tercero, de julio a septiembre. Y el cuarto trimestre sería de octubre a diciembre. Quiere decir que usted, el trimestre de enero a marzo 2019, es el primero que va a tener que tributar y declarar, ¿sí? Porque le está dando exención por los primeros 4 trimestres de operaciones. Pero eso es cuando se inscriben por primera vez. Algo que nos dicen los contribuyentes, que a veces hasta nos han hecho dudar, pero nosotros le aclaramos a las personas y les comentamos de que sí están afectos. Porque se da la situación de que una persona está afiliada al IVA, régimen general, y al impuesto en el ISR sobre los ingresos, ¿verdad? El opcional simplificado, que es el mensual. Entonces la persona está tributando su IVA mensual y su ISR mensual. Resulta de que la persona va a cambiar de régimen en el ISR. Supongamos que cambió en diciembre del año 2017, el mes pasado. Quiere decir que en el ISR, en el nuevo régimen sobre utilidades, va a empezar, o ya empezó, ¿verdad?, en este enero 2018. Recordemos, bueno, más adelante lo vamos a ver también, pero me estoy adelantando un poquito solo para ejemplificar esto. El régimen opcional simplificado, las personas que están en ese régimen del ISR, ¿verdad?, están exentos. Solo están afectos los que están en el otro régimen, sobre las utilidades, ¿sí? Considerando esto, la persona dice, mire, yo no pagaba ISO el año pasado, en el de 2017, porque estaba exento
de acuerdo al régimen opcional simplificado. Pero resulta que ahora en enero, por cambiar de régimen, ¿sí?, las personas dicen, mire, yo estoy exento porque por los primeros 4 trimestres de actividades empresariales, la ley me da esa exención también. Entonces nosotros le decimos, mire, lo siento, ¿verdad? No es posible. ¿Por qué? Porque nos está indicando que inicien actividades. Y usted ya venía con un régimen anterior, ¿sí?, pero sus actividades ya habían iniciado. Y a veces tienen hasta 5 años ya de haber iniciado operaciones y todavía nos dicen que quieren, ¿verdad?, aprovechar esta exención. Pero nosotros les comentamos y les explicamos de que no es posible, porque es prácticamente solo para los nuevos empresarios, los nuevos contribuyentes, se puede decir así, ¿verdad? Entonces no le aplica a una persona que cambie de régimen, a menos de que en algún momento se inscribió el año pasado a mitad de año. Entonces todavía podría gozar, ¿verdad?, de una parte de exención. Son 4 trimestres, pero como empezó el año pasado, todavía podría gozar los primeros 2 trimestres de exención. Es decir, siempre se le dan sus 4 trimestres, pero de acuerdo al tiempo que haya tenido de haber estado inscrito y de haber iniciado las operaciones, porque eso es a lo que se refiere aquí. Otra exención es de las personas que realizan actividades mercantiles y agropecuarias que están bajo el decreto 2989 y 6589. No se rían, se ríen. Este decreto 2989 es el que aplica para el fomento, ¿verdad?, de las actividades exportadoras y de maquila, y la ley de zonas francas. Estas personas gozan de exención de acuerdo a estos decretos en el IVA y en el ISR. Y el ISO les viene a decir también, mire, también van a estar exentos de estas actividades, ¿sí? ¿Por qué? Recordemos que esa ley lo que promueve es la exportación, ¿sí? Entonces ellos lo que hacen para estar exentos, ¿verdad?, en el IVA y en el ISR, es de que tienen su empresa aquí, su taller, su fábrica, ellos importan la materia prima, aquí la transforman, terminan el producto y luego lo exportan para venderlo en cualquier otro país, ¿sí? Ese es el procedimiento. Por eso es de que ellos tienen esa exención, porque no se vende a nivel local, ¿sí? Ellos gozan de la exención porque exportan su producto, ¿sí? Lo fabrican aquí, pero lo exportan, nunca lo venden en Guatemala. Ahora bien, si lo vendieran en Guatemala, pues ahí sí le aplicaría estar afecto al IVA y al ISR, porque se sale de su decreto, porque ya no es una exportación, ¿sí? Entonces él se va a adecuar a las leyes tributarias que tenemos para el resto de contribuyentes. Entonces, por eso es que gozan también en el ISO la exención. Tenemos las asociaciones, fundaciones, cooperativas, gremiales, sindicatos, entidades religiosas, entre otras. Todas estas van enfocadas a las que no tienen por fin el lucro, ¿sí?, que no se distribuyen ninguna utilidad, ninguna ganancia al final del año o a mitad del año. Todos esos ingresos, ¿verdad?, los vuelven a utilizar para el desarrollo de la persona jurídica, ¿sí?, que está probablemente exenta en el IVA y en el ISR también, de acuerdo a las actividades que realicen. Entonces, aquí nos pide, ¿verdad?, por supuesto que aquí no está textualmente de la ley, pero sí lo principal. Lo demás, pues lo mencionamos para que ustedes tengan la referencia. El decreto, ¿verdad?, este artículo 4 de la ley del impuesto de solidaridad nos indica que estas personas deben de estar, pues, legalmente constituidas aquí en Guatemala, que no tengan por fin el lucro y que no se distribuyan esas utilidades o ganancias. Esas son las condiciones para que también gocen de exención en este impuesto. Tenemos aquí, ¿verdad?, lo que mencionábamos anteriormente, las personas inscritas en el régimen sobre ingresos en el ISR. Y con esto vamos a hacer mención, ¿verdad?, del otro régimen. Este es el que goza de la exención, régimen sobre ingresos, que es el opcional simplificado. El otro régimen del ISR es de las utilidades. ¿Será que si una persona, cualquier persona o cualquier actividad que realice, está en el régimen sobre las utilidades, va a tener que tributar el ISO forzosamente? ¿Qué creen ustedes?
Porque el que tiene la exención es este otro régimen, ¿verdad? El opcional simplificado sobre ingresos. Si el margen bruto es superior al 4%, tiene que tributar. Tenemos que ir a ver las condiciones que se dan en el artículo 1, ¿verdad? En la materia del impuesto. ¿Qué manda? Muy bien, ¿verdad? Tenemos que verificar esas condiciones para saber si la persona que está en el régimen de utilidades también tendrá que tributar. Porque puede ser que sí esté en el régimen sobre las utilidades del ISR, que es el trimestral, pero que no cumpla con las condiciones del artículo 1. Entonces, no está afecto, ¿verdad? Y muchas personas nos dicen, mire, es que yo estoy afecto, yo tengo que pagar porque estoy en el otro régimen, no estoy en este. Entonces le decimos, mire, ahí también, ¿verdad? Es una orientación que se le da, porque no vamos a decirle, mire, sí pague, ¿va? Aunque la SAT, pues tal vez diga, bueno, más impuestos, pero no corresponden. Entonces le orientamos a la persona para decirle, mire, verifique esto primero y después ya va a conocer, ¿verdad? Si tiene que tributar o no. Un caso también, ¿verdad? Hablaban del margen bruto, también pues de del patrimonio propio, pero por las actividades propiamente. Una persona que es profesional liberal, en el ISR también puede escoger el otro régimen que es sobre las utilidades, ¿sí? No quiere decir que este régimen opcional, ¿verdad? El simplificado, tenga que ser forzosamente el al cual él tiene que estar afiliado. No, él puede escoger el régimen sobre las utilidades. ¿Por qué lo escogió? Pues no sabemos, ¿verdad? Posiblemente se dé cuenta que tal vez está pagando una tarifa distinta y después diga, no, mejor me cambio. Pero al final es decisión del contribuyente, ¿sí? Un profesional que está en el régimen sobre las utilidades, ¿creen ustedes que también tiene que pagar impuesto de solidaridad? Porque no está exento, ¿verdad? Porque no está en este otro régimen. Pero no ejerce ninguna actividad mercantil o agropecuaria, sino que es un profesional liberal. Exacto. Entonces no se le considera comercial. Muy bien. Ahí está la respuesta, ¿verdad? Porque la persona no desarrolla actividades mercantiles o agropecuarias, ¿sí? Entonces tampoco cumple con el artículo 1 y no debe de tributar el impuesto de solidaridad. Ahora bien, aquí hay una situación especial, porque normalmente, ¿verdad? Todas las personas que prestan servicios se inclinan por el régimen opcional simplificado en el ISR, que es el mensual. Normalmente, pero hay por ahí algunos descarriados, se puede decir, ¿verdad? Pero en el buen sentido, ¿verdad? Porque para nosotros, pues más impuestos, ¿verdad? Pero las personas optan por el otro régimen, entonces no gozan de exención, ¿sí? Pero tampoco están afectos, ¿sí? Es decir, te tienen que dar todas las condiciones para conocer si una persona está afecta o no a este impuesto. Entonces, algunas personas lo que hacen, estando en este régimen, ¿verdad? Bueno, en este no, ¿verdad? En el opcional, perdón, en el de utilidades del ISR, aún siendo profesionales, optan por presentar la declaración, ¿sí? No deberían, porque no están afectos, ¿sí? Entonces, es ahí donde cada quien pues tiene que verificar si le aplica o no, ¿verdad? Pagar este impuesto. Otra exención es los contribuyentes con pérdida por 2 años consecutivos. Los 2 años consecutivos, pues tiene que haberse reflejado efectivamente, ¿verdad? En sus declaraciones una pérdida y la condición que también nos menciona el artículo 4 es de que para poder gozar de exención, porque ha tenido los otros años anteriores, ¿verdad? 2 seguidos, pérdida es de que presente una declaración jurada ante la SAT con estados financieros auditados y a más tardar el 31 de marzo, que sería ya de este año, ¿verdad? Porque si el año 2017 y 16 tuvo la pérdida, puede aplicar a esta exención siempre y cuando presente o cumpla con estas condiciones. Que presente su declaración jurada con estados financieros auditados y que lo presente antes del 31 de marzo. De esa forma la SAT va a verificar, ¿verdad? Le va a decir, bueno, sí, efectivamente procede. Entonces, por este año se da la exención por 1 año nada más, 4 trimestres, va a estar exento, ¿sí? Y ya el siguiente año, pues ya se verá, ¿verdad? Posiblemente ya tenga una ganancia y en ese caso, pues ya no hay ningún problema. Pero
sí hay condiciones para esta situación, ¿verdad? De pérdida de los 2 años consecutivos. Pasamos ahora a las generalidades del impuesto. Es periodo trimestral, trimestre calendario, de enero a marzo, de abril a junio, de julio a septiembre y de octubre a diciembre. Esos son los trimestres fijos y ahí ya no se puede modificar. Hay una situación especial también. Cuando no se ha completado el trimestre, se va a hacer proporcional, ¿verdad?, a lo que sí se haya operado en ese trimestre. Es decir, si yo entro el día de hoy, por ejemplo, que hoy me esté inscribiendo, o mejor dicho, me esté cambiando de régimen, y sí tenga, ¿verdad?, obligación de pagar ya impuesto de solidaridad, entonces todo lo que suceda de hoy hasta el 31 de marzo, que es el primer trimestre para mí, ¿verdad?, ahí no va a estar completo, pero sí estoy ya dentro de un trimestre, entonces voy a computar estos días que sí tengo operaciones. Sobre esto que está sucediendo, yo voy a hacerlo, ¿verdad?, hacer el pago del impuesto en el mes que corresponde, ¿verdad? Es decir, solo voy a considerar, va a ser proporcional a los días que estoy operando de ese trimestre. Perdón, ahí tengo una duda. Perdón, fíjese que vamos a dejar las dudas al final, disculpe la molestia. Entonces, de esa forma es como se va, ¿verdad?, a determinar, porque sí la ley permite hacerlo proporcional. Pasemos a la base imponible. Nos dice, va a ser la mayor entre A o B. ¿Cuál es A? La cuarta parte del activo neto, o B, la cuarta parte de los ingresos brutos. Si se dan cuenta aquí, estos dos términos, ingresos brutos y activo neto, ya los verificamos, ¿verdad?, en el artículo 2, de acuerdo a las definiciones que nos da la misma ley. Y es así como yo voy a verificar cuánto tengo de activo y cuánto tengo de ingresos. Pero voy a pagar sobre el que sea mayor, pero la cuarta parte de cada uno. Si mis activos netos son 100,000 quetzales, ¿cuál es la cuarta parte? 25,000, ¿verdad? De 100,000, la cuarta parte es 25,000. Aquí ya tenemos 25,000. Y de mis ingresos brutos, la totalidad es de 200,000. ¿Cuánto es la cuarta parte? 50,000. ¿Cuál es mayor, 50,000 o 25? 50,000. Entonces voy a tributar sobre los ingresos brutos, ¿sí? Pero debo de determinar la cuarta parte. Aquí estamos poniendo un ejemplo sencillo, pero la ley nos permite, en el caso de los activos, y más adelante está, poder rebajar el YUSI que hemos pagado en ese mismo trimestre. Entonces, en algún momento pueden variar, ¿verdad?, la base imponible para determinar el impuesto. Algo que nos menciona aquí, una observación: cuando el activo neto sea más de 4 veces los ingresos brutos, aplicará el pago sobre la literal B. Es decir, si el activo son 500,000 y de ingresos tengo 100,000, cumple con esto, ¿verdad? El activo neto sea más de 4 veces los ingresos. 500,000 a 100,000, pues se pasa más de 4 veces, ¿verdad? Entonces, aunque este sea el mayor, yo voy a pagar sobre este. Pero ya es una condición que me permite la ley aplicar, ¿sí? Cuando sea más de 4 veces los ingresos, sí voy a pagar sobre esos ingresos. Otra generalidad es el tipo impositivo, el 1%, ¿verdad? El 1% aquí lo aplicamos sobre la cuarta parte del que sea mayor de estos dos. Así es como se determina el impuesto. Primero tenemos que determinar el activo, los ingresos. Cuando ya tenemos eso, tomamos la cuarta parte de cada uno y sobre el que sea mayor de esos dos le aplicamos el 1%. Esa es la tarifa del impuesto. ¿Cómo lo determinamos? Simple, ¿verdad? El tipo impositivo por la base imponible, que es lo que mencionamos. Pero también nos da la condición que hablaba hace un momento sobre el YUSI. Si la base imponible es la cuarta parte del activo, le podemos restar el YUSI efectivamente pagado en ese mismo trimestre que estamos declarando, ¿sí? Y aquí viene algo importante. Recordemos que el YUSI lo pagamos sobre los inmuebles, ¿verdad?
Este impuesto en algunas ocasiones se permite pagar anticipadamente. Yo puedo venir ahorita en enero y pagar todo lo del 2018. Entonces, si estoy pagando todo lo del 2018 ahorita, en enero, yo puedo tomar todo ese pago de IUCI y restarlo al activo neto, a la cuarta parte del activo neto, ¿sí? Entonces, mi impuesto va a ser menor. Ahora bien, si solo pagué el trimestre y lo estoy pagando siempre en este mismo trimestre, esa es la condición, que sea pagado en el mismo trimestre que voy a declarar de ISO, en esos 3 meses, ¿verdad? En ese transcurso. Entonces solo voy a aprovechar esa parte. Pero si yo también en algún momento tenía 3 años de IUCI atrasado y lo pago ahora, en enero 2018, todo eso que yo haya pagado de los años anteriores también de IUCI, lo puedo restar de mi cuarta parte del activo neto. No importa, porque aquí no nos dice que sea trimestres efectivos, ¿verdad? O trimestres en el mismo momento, en el mismo periodo, mejor dicho, sino que nos indica el impuesto del IUCI, ¿verdad? Pagado en el transcurso de ese trimestre que va a declarar también de ISO. ¿Sí? Ahí no hay problema. Yo puedo, todo lo que pague, lo puedo restar. El pago del impuesto se hace en el mes inmediato siguiente de finalizado cada trimestre. El formulario es el 1608 que está en Declaraguate. Este artículo tiene secuencia con el siguiente, que es el 11. Y es algo importante que debemos de conocer, porque ¿cuándo se paga el impuesto? En el mes inmediato siguiente, cuando finalice cada trimestre. El trimestre de enero a marzo, yo lo voy a pagar en abril. Tengo todo el mes de abril. ¿Por qué? Porque me dice mes inmediato siguiente. El trimestre de abril a junio, lo voy a pagar en julio. El trimestre de julio a septiembre lo voy a pagar en octubre y el de octubre a diciembre en enero. Ahí estamos claros, ¿verdad? Hay un mes para pagar cada trimestre.